Hola a todos y bienvenidos a Buy the Dip Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. En el episodio de hoy os traemos un episodio bastante interesante en el que hablaremos de inflación, deuda, un poquito de oro. Y para hablar de eso estamos como siempre con Martí Alonso. Buenas, Martí. Todos, espero que hayáis tenido un magnífico arranque de año. Y como decía Albert, pues vamos a hacer un poquillo a ver cómo nosotros miramos de invertir en periodos de crisis, que como sabéis, pues la gran mayoría de países desarrollados se está dando por supuesto que en 2023 o en 2024 pues van a entrar en crisis. La idea es tocarlo un poco por encima sin explayarnos mucho en la situación macroeconómica, sino decir, pues bueno, hacer una pintura rápida de por qué más o menos se puede esperar una crisis y también hacer una pintura rápida sobre maneras en las que te puedes posicionar sin dejar de estar invertido, porque es importante estar casi siempre todo lo que tú puedas invertido para no perderte luego las subidas posteriores. Y sin más dilación empezamos ya, si os parece, y empezamos de que en los mercados siempre hay una de cal y otra de arena. Es decir, siempre va a haber noticias positivas y siempre va a haber noticias negativas. Y eso es algo que sucede siempre. Y por eso pues existe esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar realmente. El mercado lo que termina haciendo al final es moverse con un péndulo y suele exagerar yendo hacia un lado o exagerar yendo hacia el otro. Y ahí es precisamente donde pueden aprovecharse las oportunidades. ¿Por qué la situación actual? Pues bueno, puede ser un tanto por ciento complicada. En primer lugar, es que muchas de las compañías que están cotizando actualmente pues no tienen beneficios. En el año 1998, el porcentaje de compañías que no generan beneficios en el Russell 2000 pues era cercano al 20%. A día de hoy está por encima del 40%. Y esos son niveles aproximados a lo que vimos en la crisis.com o en la crisis de 2008, en que, pues bueno, en la crisis.com también fueron del 40% más o menos, y en la crisis de 2008 pues empezaron siendo bastante elevadas respecto a lo que se venía, que era más o menos el 30%, y llegó a subir por encima del 45%. En 2020, obviamente, se llegó a máximos históricos, teniendo todo cerrado debido al bichillo, pues no había ni Dios que generara beneficios, y el 50% de todas las compañías que cotizaban en el Russell 2000 pues estaban en pérdidas. ¿Y eso por qué es importante? Porque muchas de estas empresas han estado priorizando el crecimiento antes de ser rentables. Y podemos ver un gráfico muy interesante sobre las small caps, cómo se han estado desde 2010, cómo ha aumentado muchísimo más la deuda neta que el EBITDA, con lo cual el rendimiento que se está generando de toda esta deuda pues es más o menos dudoso y que muchos no llegan a superar el coste del capital. Y vemos como la tendencia es que la deuda ha aumentado muchísimo más que el EBITDA. Y ahora en que el coste de la deuda pues empieza a ser preocupante debido a la elevada inflación, los datos de inflación de noviembre fueron algo mejores. Creo que la inflación era del 7,3% más o menos, que bajó del 7,7% en octubre, pero que bueno, no importa el número exacto, sino que entender la idea de que realmente es muy elevada respecto a niveles históricos. Y lo preocupante realmente es la rápida subida que se ha hecho, más que sea una inflación imposible de conllevar. Una de las cosas que también es preocupante es cómo la pandemia y los créditos que se otorgaban pues provocó un alza brutal en los personal savings. Básicamente te regalaban dinero, con lo cual obviamente la tasa de ahorro aumentaba brutalmente. Y eso lo hicieron más que nada para que consumieran. Lo que pasa es que hemos visto cómo desde el pico de 2020 los personal savings han caído y están por niveles que son más bajos que en los históricos. Y vemos que al mismo tiempo se ha disparado
el consumo con tarjeta de crédito. Es decir, en que el consumo actual ya no es en base al ahorro, que es el consumo sano, sino es en base a la deuda. Y teniendo en cuenta que el consumo pues, representa casi el 70% de todo el PIB de Estados Unidos, pues de frenarse debido a que no se puede hacer cargo del coste de la deuda, pues podríamos tener la economía que tuviera problemas. Martí, Dime. ¿vamos a morir? No. Bueno, yo no, Ah, yo no. soy inmortal. No. Porque la verdad es que esto de las tarjetas de crédito, pues es jodido. No sé en cuánto están los intereses ahora de las tarjetas de crédito, pero coño. Es que Con siempre han las sido muy elevados, los intereses en las tarjetas de crédito. Sí, pero claro, pueden ser elevados con los tipos al 1%, pero con los tipos al 4% se tendrán que subir bastante. ¿O qué piensas? A ver, sí y no. O sea, eso tiene trampilla. Por ejemplo, cuando los tipos de interés estaban pues entre el 1 y el 2%, había una empresa que hemos comentado bastante por aquí, llamada Synchrony Financial, en que el tipo de interés de sus tarjetas era del 25 o 30% fácilmente. Con lo cual, los que son subprime, al final, van a continuar siendo subprime. Y no, o sea, claro, no es distinto que te aumente en los primes, o sea, es decir, los tipos de interés donde van a afectar más van a ser en personas con una calificación crediticia más o menos decente, porque los otros, como son tan ya malas, o sea, no importa el ciclo económico, que te van a cobrar todo lo que puedan. Y la cosa está en qué porcentaje de todos los que son primes van a terminar siendo subprimes y etcétera, etcétera. Pero yo, sinceramente, yo me mantengo optimista, ¿eh? Y eso, pues obviamente es un problemón, pero yo me mantengo optimista, no quiero hacer el vídeo clickbait de que vamos a morir todos, porque yo no lo veo así. Pero bueno, Ya tengo el es más título que para nada... el podcast. ¿Vamos a morir en 2023? Visitas va a tener más, seguro. En cualquier caso, que la idea aquí, como he comentado, es comentar, bueno, cuáles son los problemillas que hay en el mercado a día de hoy y una de las varias razones por el que todo el mundo da por supuesto de que 2023 va a ser un año de crisis. Que suceda o no es otra cosa. Y de hecho aquí no, en esta presentación nos hemos puesto de por qué existen también factores que nos hacen pensar que puede ser optimista. Aquí vamos a hablar solo de lo negativo y no de todo lo negativo, también, o sea, 4 pinceladas más o menos rápidas para que se entienda la idea. En cualquier caso, el mercado está esperando en que la Fed pivote y de hecho la Fed es lo que anunció ya en la reunión de octubre en que iba a reducir un poco las subidas de tipos de interés, pero ¿sabes la frase de cuidado con lo que deseas? Casi todas las caídas importantes en la bolsa, pues han sucedido después de los pivotes de la Fed. Es decir, cuando la Fed empieza a bajar tipos. ¿Y por qué es así? Tiene todo el sentido, porque cuando la Fed empieza a bajar los tipos es que ya ha contraído la demanda a lo suficiente, ya hay problemas económicos y ahora ya deja de ser necesario. Es decir, que el consumo se ha frenado. Recordemos que el consumo pues, es aproximadamente el 70% de toda la economía. Y lo vemos como tenemos aquí un gráfico que habla desde el 1970 hasta el año 2020, bueno, más del 2020, en que vemos como en principios de los 70, cuando la Fed pivotó, el mercado primero cayó un 36%, luego mediados de los 70 cayó casi un 50%, a principios de los 80, cuando la Fed pivotó de nuevo, tuvimos una caída del 27%, a inicios de año con la crisis.com, cuando la Fed pivotó y empezó a reducir tipos, el mercado cayó un 51%, y a finales del año 2000, en 2008-2009, la Fed de nuevo empezó a reducir tipos de interés y el mercado cayó un 58%. Y eso también pasó en 2018, que os acordaréis todos cómo vimos caídas pronunciadas, perdón, eso es en 2020, en cómo la Fed también pivotó y el mercado cayó un 35%. Se cagaron en 2018 al final.
Sí, sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando la Fed reduce su balance? Es decir, que deja de comprar mortgage-backed securities, treasuries, etcétera, etcétera. Pues de que deja de ver compradora. ¿Qué es lo que pasa? Que como esto causa inflación, ahora se tiene que reducir. Y vemos como el aumento de los tipos de interés ha sido brutalmente pronunciado este año 2022 y cómo se espera que las perspectivas tarde ciertos años en reducirse. De hecho, leí por no sé dónde en que una vez la inflación supera el 5%, de media se tarda unos 10 años en volver a estar en el objetivo del 2,5, que es lo que tienen todos los bancos centrales. Y Yo no para estoy llegar, seguro, Martí, de que volvamos al objetivo del pues no 2%, lo sé, ¿eh? sinceramente. Y ya Yo no lo lo sé. comentaremos después, pero no Mm. les interesa. No les interesa. No, no, claro que no. Con toda la deuda que tienen los bancos centrales, que va. De hecho, las previsiones de JP Morgan en el que muestran en el Guide to Markets, pues espera que para 2026 la inflación, según lo que espera el mercado, es que sea del 3,22%, y como para llegar al 2,5, que es el objetivo, pues tendría que ser en 2027, 2028 más o menos, con lo cual aún nos queda un largo trecho en el que vamos a escuchar hablar sobre la inflación, o eso al menos son las expectativas que hay actualmente. ¿Debemos preocuparnos? Pues sí, obviamente. ¿Debemos de acojonarnos? Pues no. En este gráfico vemos cómo las caídas en el Russell 2000 pues son habituales, no pasa nada. O sea, es que caídas por encima del, bueno, cerca del 30% son bastante habituales. Y vemos como, por ejemplo, en 2020 fueron las tres únicas ocasiones, junto a 2002 y a 2009, en que el mercado cayó aproximadamente un 40%. Y en la tabla que tenemos en la izquierda, vamos a ver todos los mercados bajistas que han habido desde el crack del 29 hasta la caída que estamos viendo actualmente, que empezó en enero. Vemos que de media los bear markets suelen durar unos 20 meses y la caída aproximadamente de media suele ser un 41%. Con lo cual, ahora de caída, ¿cuánto llevamos, Albert? Creo que es un 15 o un Un 20, ¿no? 19, sí, un 19, si Hmm. no. En Standard Poor's, ¿eh? Sí. Con lo cual, si vemos una caída, una crisis, perdón, pues podríamos esperar nuevas caídas bastante significativas, pero que esto tampoco tiene que preocuparnos porque, entre comillas, a largo plazo, que es lo típico que se suele decir, pero es que es verdad si se logra controlar la psicología. Vemos cómo están marcados en rojo todas las caídas y vemos lo que ha hecho el gráfico a largo plazo desde 2007 hasta el año 2020. Empezamos con una caída del 55% más o menos, cuando el Standard Poor's estaba en el pico de 2.500 puntos, pero ahora estamos más o menos a los... Bueno, ahora no, ahora está en niveles diferentes, pero cómo ha ido subiendo continuamente a pesar de que hemos tenido caídas del 7% muy a menudas, hemos tenido en 2016-2015 una caída de un 13%, que es significativa, o en 2011, que cayó casi un 20%, o en 2010, que cayó otro 15%, 2018, que cayó un 19%, que ahí tampoco es, o sea, que son caídas importantes. O en 2020 mismo, que cayó un 33%, y ya vimos la subida posterior, cómo fue de abrupta y de rápida. Y esa es la importancia, pues bueno, más que dejar de invertir, buscar situaciones y maneras de protegerse de las crisis y de estas caídas, que ya lo vamos a ver más adelante. Albert, te Sí. cedo el micrófono. Pues ahora yo lo que, aparte de lo que hemos hablado ahora, de que si crisis sí, crisis no,
Vamos a ver también algunos datos, porque, claro, ahora todo el mundo también es que está hablando de la crisis, ¿de acuerdo? Pero, y el mercado queda un 20%. Pero yo también soy partidario de la opinión de que, hostia, el mercado lo que hace es descontar eventos futuros. Si esta crisis la sabe todo el mundo, no debería el mercado haberla descontado ya, Martí. No sé qué opinas de esto, pero... Pues es muy buena pregunta, porque es que tienes toda la razón. De hecho, en 2009, cuando el mercado empezó a subir con mucha fuerza, los datos económicos que se seguían publicando eran malísimos. Y de hecho se gritaba a voces de que el PIB te iba a caer no sé cuántos puntos más. Con lo cual, no es esa compra evidente en cuanto a lo que se veía en los titulares. Los titulares seguían diciendo, pues nos vamos a la mierda. ¿Qué es lo que pasa? Que es una mezcla entre las expectativas de lo que va a hacer la compañía y la economía futuros y los precios en los que están. Yo creo que esta situación es más o menos parecida a 2009 en el sentido que ahora puedes encontrar auténticas gangas en bolsa, pero vamos, o sea, hay empresas a precios terriblemente atractivos y yo de hecho me he estado invirtiendo fuertemente en depende de qué empresas precisamente por esto. Pero el mercado en general ahora está a un PER de 16 veces forward earnings, creo recordar que era, con lo cual estamos a niveles normalizados. No estamos tremendamente baratos, con lo cual podríamos ver nuevas caídas. Pero si el mercado tiene las expectativas de que eso va a ser una recesión más bien corta o que el PIB tampoco se va a contraer mucho, pues es lógico que no veamos caídas. Es una mezcla entre eso, expectativas y precios. Claro, es que la gente, algunas personas confunden la economía y el mercado, y son cosas diferentes, porque el mercado no es un reflejo real y fidedigno de la economía. El mercado es un reflejo de lo que la gente espera que sea la economía, pero en el futuro, a meses vista. Bueno, aquí se entra también en la reflexibilidad, que dependiendo de cómo se comporte el mercado, al final va a terminar influyendo en los fundamentales a futuro. Es decir, si el mercado empieza a caer con fuerza, pues seguramente los bancos no vayan a solicitar dependiendo de qué tipo de covenants o te van a poner condiciones más duras, lo cual te va a mermar las cuentas de resultados y va a justificar esta caída, provocando nuevas caídas. Y eso es más o menos la teoría de reflexibilidad de George Soros. Y además, ahora, si partimos, y esto ya es para comentar el tema este también, bueno, ya para finiquitar un poquito el tema este de la crisis, porque hay gente muy, muy preocupada, pero claro, teniendo que el mercado ha caído ya un 20%, y si asumimos que quizá no totalmente, ¿de acuerdo? Pero sí en parte ha descontado que este 2023 vamos a tener una recesión, tenemos 4 opciones, ¿de acuerdo? La primera opción es que no venga la recesión. Entonces el mercado se dispara. La segunda opción es que venga la recesión y sea como el mercado espera, que sea pues quizá leve. Entonces el mercado se queda igual y comenzará a remontar. La tercera opción pues es que venga la recesión y sea más fuerte de lo que el mercado espera. Entonces pues el mercado pues caerá un poco más. Y la última opción es que venga la recesión, pero sea más leve de lo que el mercado espera. Por lo tanto, subirá. Entonces, o no viene, si no viene, o es más leve, el mercado subirá. Si es como el mercado espera, el mercado no va a caer. Si es más fuerte, el mercado caerá. 3 de las 4 opciones, pues 2 son positivas, una es neutra y una es negativa. O sea que yo, en cierta forma, creo que hay más posibilidad de que quizás sí que veamos el mercado que haga zigzag, pero no lo veo tan mal, la verdad, la situación ahora mismo, teniendo en cuenta que ha caído un 20%, que siempre puede caer más y siempre puede venir una recesión más fuerte de lo que el mercado descuenta, obviamente, pero yo no lo veo tan mal como mucha gente lo pinta en ese sentido. Y después ya vamos a entrar un poquito a hablar de las gráficas y sobre los tipos de interés, porque sí es cierto que ahora hemos visto una fuerte subida a los tipos de interés, pero bueno, por ejemplo, aquí os he puesto lo que viene siendo la yield, la rentabilidad de los bonos a 10 años del Reino Unido y la deuda. Como podéis ver, pues a medida que sube la deuda, los tipos de interés van bajando, sale más a cuenta endeudarse
Por lo tanto, es un movimiento lógico. Podemos ver lo mismo aquí en el gobierno de Japón, que la deuda sigue subiendo respecto al PIB y el rendimiento de los bonos sigue bajando. Y de hecho, Japón ya está comprando bonos de nuevo, porque Japón creo que es el país con más deuda pública del mundo, me parece. Pero la historia es que Japón, la inflación tampoco les ha pegado tan fuerte, con lo cual creo recordar que mientras en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido eso, entre el 7,3 creo recordar, o el 7,7 en octubre, en Japón, si no me equivoco mucho, juraría que estaba entre el 3,5, una cosa así, con lo cual ahí tampoco tienen un problema tan grave como aquí. Ahora en Japón, en 2022, en el 3,8. Pero igualmente es, claro, porque tiene otros factores que afectan también al tema de la inflación, no solo esto, pero esto es una rueda al final. Tienes que controlar los tipos y esto sigue creciendo. O sea, aunque no tengas los efectos en el corto o medio plazo, a la que te cambie una variable o lo que sea, pues esto no es nada sostenible. O sea, tú no puedes endeudarte infinitamente y generando dinero. Además, la economía de Japón está bastante muerta. Eso también. Ahora, de hecho, te pagan para tener hijos en Japón, que han visto que tienen un problemón por el envejecimiento de la población y, bueno, pensiones y que no tienen peña trabajando al final. Está bien. En Hungría también lo hacen. ¿Sabes? Son países más serios. Pero bueno, como vemos la tendencia, lo que quería enseñar es la tendencia, que es similar. A medida que aumenta la deuda, pues se ve forzado a la baja del tipo de interés, porque, hostia, tú no puedes tener un 300% de deuda sobre el PIB y pagar un 5% de interés, porque no dan las cuentas. Y entonces, pues bueno, básicamente no dan las cuentas. Y bueno, en Estados Unidos vemos una tendencia similar en ese sentido. Vemos como la deuda, pues cada año pues va aumentando y los déficits de los estados pues no se van reduciendo. No, cada vez hay más gasto social, cada vez eso gana más votos y al fin y al cabo, como los partidos y los políticos quieren mantenerse en el poder, harán lo que haga falta. Sabemos que escrúpulos pues tienen pocos en ese sentido. Y los tipos de interés de la deuda americana pues han sido bajando. A medida que va aumentando la deuda, pues históricamente tiene una tendencia bastante bajista desde los años 80, los últimos 40 años. Y parece ser que ahora en 2020, bueno, 2022, pues hemos roto esta tendencia, ¿de acuerdo? Y vamos hacia arriba. Pero, hostia, la tendencia de la deuda, ¿tú crees, Martí, que se va a romper? ¿Que los estados van a dejar de endeudarse y van a comenzar a cuadrar sus cuentas y a reducir gastos sociales y a trabajar en bueno, unas finanzas más saludables? De hecho, ¿has visto las proyecciones del déficit en Estados Unidos? O sea, que ahora ya se da por supuesto que no es aquello que dices, bueno, vas a tener un déficit de unos billones, sino de, vamos, un porrón y medio. No lo sé, yo aquí no opino, la verdad. Bueno, es que yo veo que son problemas estructurales de la economía, no es que sea algo conjuntural, bueno, tenemos déficit este año. Creo que fue Clinton en que mostró un gráfico en cómo tenía el objetivo de reducir la deuda sobre el PIB al prácticamente el 10% o al 0%, una cosa así. Es un vídeo bastante gracioso de ver. Oye, ha sido todo lo contrario. Hemos pasado de ese objetivo a superar el 100%. Entonces, pues bueno, como podemos ver aquí, también cuando la deuda está también bastante alta, que eso no lo he puesto, respecto al PIB, fue también en la década de los 70, 60, 70. ¿Cómo se reduce la deuda sin tener que poner en riesgo del todo tu hegemonía en el poder, sin crear descontento social exagerado? Básicamente de esa forma, sin ponerte demasiado en riesgo. La forma es, pues, que la inflación se coma la deuda. Y eso lo vas a lograr pues pagando unos tipos de interés por debajo de la inflación y que ésta se vaya reduciendo poco a poco. Entonces, son situaciones estructurales, deficitarias y problemáticas de los estados. Entonces, la única salida que tienen, si no quieren perder el poder, es mantener una inflación no alta, porque eso también crea descontento, sino moderada. Yo creo que los nuevos objetivos, al final, yo creo que iremos viendo cómo cambia el discurso, pero se van a ir situando, oye, pues la inflación entre el 3, 4% es beneficioso para la economía,
para la gente, esto ayuda a las clases más bajas, desfavorecidas y mierdas de estas que se van a inventar para meternos la endosada. Y vamos a ver cómo la inflación se mantiene en esos rangos del 3-4% y quizá los intereses no bajen al cero, a no ser que entremos en periodos de crisis severa, pero que sí que se pueden situar alrededor del 2%. Al fin y al cabo tenemos que ver tipos reales negativos para que estos problemas de la deuda se vayan solucionando. Y además una inflación del 3-4%, pues para el público en general es bastante soportable, no va a generar un descontento demasiado grande, igual que un 2%, que al fin y al cabo un 2% es inflación y en un plazo de 50 años, Martí, pues la pasa la moneda. También se ha ido bastante a la mierda. Otro indicador interesante que podemos ver para el tema de la crisis es la inversión de la curva de tipos, la yield curve inversion, que esto se comenta bastante y se ha visto mucho últimamente por Twitter y por redes sociales y tal. Y esto significa que los tipos de interés de los bonos americanos a corto plazo están pagando más interés que los bonos a largo plazo. Y siempre que ha ocurrido esto por encima de, como veis en el gráfico, del 70%, pues ha precedido una recesión. Esto podemos verlo pues en los 70, en los 80, en los 90, en la .com, en la burbuja inmobiliaria que hubo en 2008 y también cuando ocurrió lo del bicho, ¿de acuerdo? Entonces, pues es un indicador bastante fiable. ¿Esto significa que va a haber sí o sí la recesión? No, porque ha habido casos como en el 98 antes de la .com en el que llegó al 70% y no hubo. Y ha habido algunas subidas que no han precedido una recesión, ¿de acuerdo? Sí que a partir del 70%. Siempre hemos visto esta recesión, o al menos a partir de los años 70, pero esto no significa que sí o sí tenga que ocurrir, y si ocurre, pues puede ser más liviana de lo que el mercado descuenta, por lo tanto subirá, o igual y está descontando. O sea que yo creo que veremos más papeletas de que la cosa vaya más o menos bien, a pesar de que los datos económicos pues no sean tan buenos. Yo, y al menos es mi opinión personal, yo creo que vamos a ver, quizá no veremos alguna caída más del mercado, pero yo creo que el mercado este año va a ir oscilando. Ni va a subir ni va a bajar, yo creo que se va a mantener plano y descontando inflación, pues es posible que sí que va a bajar, pero nominalmente yo creo que va a ir oscilando y va a estar bastante tranquilito. Y bueno, una vez hemos terminado este tema, Martí, vamos a hablar del oro, que sé que a muchos os gusta el oro. El oro es un activo que no lo ha hecho históricamente nada mal. En los 70, a partir de que se dejó el patrón oro, pues estaba en los $100 y pico y ahora pues está cerca de los 2000, los 1860, me parece que fue el último dato del precio. Entonces es un activo que se ha comportado bastante bien, ha mantenido el valor y durante las crisis se ha comportado bastante bien, o durante las caídas del mercado, mejor dicho, que es lo que veis en esta tabla. Aquí vamos a ver cómo pues en distintos periodos donde el Standard & Poor's 500 ha caído, pues el oro se ha comportado de una forma y la plata también. Por ejemplo, en el periodo del 76 al 78, el Standard & Poor's cayó pues casi un 20% y el oro subió un 53% y la plata un 15%. Únicamente en un periodo el oro lo ha hecho peor que el Standard & Poor's, que ha sido el periodo del 80 al 82. Pero hay que tener en cuenta que aquí el oro, como vemos en la gráfica del precio del 80 al 82, pues vivió un bull market en el que multiplicó por 3 veces su valor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vino la recesión o la caída de mercado del 80 al 82, el Standard & Poor's cayó un 27% y el oro corrigió cayendo un 46% y la plata pues un 66%. Una burrada. Luego, en el periodo del 87 de agosto del 87 a diciembre del 87, el mercado cayó un 3%, el oro subió un 6,2% y la plata vamos a dejarla de lado porque la plata es un metal mucho más volátil y aquí creo que no vamos a ver los vaivenes, así que nos centraremos en el oro. En el periodo de julio del 90 a octubre del 90, Standard & Poor's cayó un menos 19,9%, el oro subió un 6,8%. Entre el julio del 98 y agosto del 98, el mercado cayó otro 19,3% y el oro solo cayó un 5%. Entre marzo del 2000 y octubre del 2002, Standard & Poor's un menos 49% y el oro subió un 12%. Entre 2007 y 2009, el Standard & Poor's cayó pues un 56% y el oro subió un 25%. Después, en mayo de 2011 y octubre de 2011, hubo una corrección también, en la que el Standard & Poor's cayó un 19% y el oro subió un 9,4%. Y después, en el periodo comprendido entre febrero de 2020 y marzo de 2020, que es el periodo más reciente,
Standard & Poor's pues cayó un 33% y el oro solo cayó un 4,9%. Y de media, en estos periodos de caídas en el mercado, Standard & Poor's ha caído siempre pues un 30% y el oro pues ha subido un 6,5%. Por lo tanto, el oro durante las caídas de mercado podemos concluir que se ha comportado bastante bien. Albert, ¿sí? Me gustaría hacer un inciso, y es que en la parte inicial de las caídas, cuando es pánico puro, hay fuga de liquidez, con lo cual el oro al principio también cae. Lo que pasa es que después el oro empieza a recuperarse mucho más rápido que el mercado. O sea, que eso hay que tener presente, porque no es aquello que dices, joder, si el oro también está cayendo, pues es que entonces nos vamos todos a la mierda, vendo el oro también. No tiene por qué ser así. Sí, cuando empieza todo, pues todos los activos básicamente caen. Lo Sí. que me ha sorprendido, Martí, es que este año, que está viendo esta escasez de liquidez y en el que Standard & Poor's ha caído ya un 20%, el oro no se ha movido. Se ha quedado básicamente plano. O sea, ha aguantado como un campeón, porque normalmente el oro está muy relacionado con los tipos reales, los intereses reales. Entonces, cuando estos tipos de interés reales son negativos, el oro suele hacer bastante bien. Y cuando empiezan a subir los tipos de interés y la inflación cae, el oro normalmente tiende a hacerlo mal. Pero en este momento estamos viendo lo contrario, porque la inflación está cayendo, los tipos están subiendo, esos tipos reales se están comprimiendo, pero el oro no se mueve. El oro, de hecho, estos últimos días ha subido bastante, en estos últimos 6 meses, ha subido con bastante fuerza, ha subido de los 1.650 hasta los 1.860, casi $200. O sea, es un comportamiento que me está sorprendiendo bastante y que dista un poquito de las correlaciones históricas que hemos estado viendo. Entonces, tengo curiosidad, después de que pase quizá este miedo a la recesión y bajen tipos y veamos cómo se establece todo un poquito de la normalidad, cómo lo va a hacer el oro, porque realmente ahora no lo está haciendo nada mal, está siendo un activo bastante interesante. Y ahora, que muchos me lo preguntáis a veces, dinos alguna empresa para invertir en oro. Yo, sinceramente, si solo pudiese tener una empresa en mi cartera del sector del oro y solo pudiese tener una, esta sería la que tendría en mi cartera, que es Franco-Nevada. Franco-Nevada pues, es una empresa de royalties y de streams diversificada, centrada en el 70% así en oro y plata, también tiene algo de petróleo, de royalties. Y la verdad es que es una empresa, es una compounder dentro del sector de materias primas, es que es una empresa increíble y de hecho estoy haciendo un análisis para análisis de inversión que lo tendréis pues a finales de este mes seguramente publicado de Franco-Nevada, porque es una empresa que para cualquier inversor en calidad y cualquier inversor que le interese el oro como activo, esta empresa elimina muchísimos de los riesgos y además es capaz de componer capital. Entonces, si solo pudiese tener una empresa en cartera, creo que sería Franco-Nevada, sinceramente. Y para haceros unas pinceladas, pues bueno, el Franco-Nevada, como podéis ver, pues ha batido los índices. Lo ha hecho muy bien desde que comenzó a cotizar. Pues esta empresa ha obtenido más de un 16% de rentabilidad anual, superando al Nasdaq, a Standard & Poor's y al oro, a los ETFs de oro y básicamente pues a todos. O sea, lo ha hecho muy, muy bien. Además, está tremendamente diversificada, centrada sobre todo en activos en las Américas, pero también en Australia y tiene poquitas cositas en Europa y en el África Occidental. Ahora mismo tiene 416 activos que comprenden pues 65.000 kilómetros cuadrados de terrenos, de 113 produciendo ya metales preciosos y petróleo, que petróleo digo es una parte más pequeñita de la empresa, 44 en estado avanzado y más de 250 pues en estado de exploración, lo cual pues le da un upside en los próximos años bastante interesante, porque el modelo de royalties es buenísimo. Para el que no sepa cuál es este modelo, esto consiste, pues, si Martí tiene una mina y Martí en su patio, pues dice, hostia, he de comprar palas y material, pero no tengo dinero. Yo le voy a Martí y digo, mira, te dejo 100 euros, ¿de acuerdo? Para que te compres una pala, pero a cambio me tienes que dar el 2% del oro que saques cada año. Y Martí dice, vale, dame los 100 euros y ya te daré ese 2%. Y ya está. Entonces, pues yo no tengo que picar, Martí picará por mí. Si Martí tiene un problema, pues se lo come él, a mí no me afecta, solo me tiene que dar
el 2% del oro que extraiga. Y al tener pues 100 martís por la provincia de Girona acabando en su patio sacando oro, si un martí pues se muere de un coma etílico, me quedan 99 martís para que sigan produciendo oro. Entonces, ¿te parece un buen modelo o no de negocio, Martín? A ver, sí, obviamente es espectacular. O sea, el problema que yo le veo en el sector de las royalties de oro es que es demasiado espectacular y las barreras de entrada pues es básicamente tener pasta. Y antes, cuando estaba Franco Nevada y era el único player, todo era jiji jaja porque tú tenías los deals que querías al tipo que querías, porque además el margen de diferencia respecto a la deuda bancaria es brutal. O sea, tú vas a un banco y dices, mira, no tengo nada, pero necesito 5 millones porque a lo mejor tengo oro aquí. Después tú ves la tasa de éxitos que suelen tener estos proyectos y el banco te dice, mira, pues te lo presto al 15% de interés. O sea, la diferencia es brutal. Pero claro, ahora al haber tantas empresas de royalties en que todos tienen mucha calidad, ahora no. Pero creo que todos los activos en exploración que vaya a haber a futuro, pues van a ser bastante peores porque van a estar más competidos, en mi opinión. Así que no sé hasta qué punto de cara a un futuro puede tener riesgos. Dicho esto, que como tienen una pipeline de hace muchísimos años, de cuando eran ellos solos, pues aún siguen teniendo muchos activos buenos que tenga a nivel actual durante, yo qué sé, 5 años, 10 años, que van a estar produciendo buenos retornos. Bueno, de hecho, empresas de royalties grandes tampoco hay tantas. La más grande creo que después de Franco Nevada está Wheaton, que se centra en streams, y luego Royal, me parece, que ya es más pequeñita. Entonces, sí, el problema que tiene es esto, que han salido muchas empresas de royalties, pero son más pequeñitas y se centran en deals que a Franco Nevada pues no le interesan, porque no le repercuten demasiado. Entonces, sí es cierto que el Franco Nevada tiene 5 activos que son muy grandes y tiene la ventaja de ser una empresa grande y poder invertir en grandes proyectos. Que también las royalties pequeñitas a mí la verdad me gustan bastante, pero tienes que estar más pendiente de ellas y tienes que analizarlas más. Lo bueno de Franco Nevada es esto, que tienes activos con una vida bastante larga de producción, tienes unos cuantos que van a entrar a producir y tienes bastantes activos de exploración también. Por lo tanto, aunque no hagan más deals, en los próximos años están bastante cubiertos. Y además tienen acceso a grandes proyectos que otras royalties está totalmente descartado porque no tienen capital suficiente. Y además tienen también la reputación, que es algo importante en cualquier negocio. Claro. Entonces, pues por esto me gusta bastante Franco Nevada, aunque para mi cartera personal, para mí es una empresa demasiado grande. Ya sabes que a mí, pues bueno, y en general ya sabéis que me gustan empresas más especulativas y más pequeñitas, pero si fuese un inversor más conservador, esta sería una de las opciones. Además, como podemos ver, durante los bull markets se ha comportado de forma espectacular y durante los bear markets ha caído muchísimo menos que el oro y los índices. De media, brutal, pues es que lo ha hecho muy bien. Es brutal. O sea, para poner en números, de 2008 a 2012, Franco Nevada subió un 32 y el oro un 14. En el bear market de 2013 a 2015, Franco Nevada cayó un 6 y el oro un 14. O sea, es brutal la diferencia. Y en el bull market desde 2016 hasta ahora, pues Franco Nevada ha subido un 20% y el oro un 7%. O sea, la diferencia es brutal. Claro, es que está muy bien porque tienes el apalancamiento en el oro y después si cae no te repercute demasiado. O sea, claro, los costes son bajos. Claro, son muchas ventajas. Esta tiene pues unos ROA y unos ROI que enormes y unos márgenes brutales, porque total, no tiene costes. Una vez compras la royalty, no tienes ningún coste. Y la royalty supongo que al principio pues le va a salir muy barata. Además, para que le gusten los dividendos, pues sí, o sea, las compras de exploración sí, luego se ha metido en proyectos megalíticos, como el de Cobre Panamá, que ahora pues no es una royalty, tiene parte de la producción y tal, que eso ya lo comentaremos en el análisis, y al gobierno de Panamá se ha puesto bananero y le quieren subir los impuestos a Cobre Panamá. Me gusta más el sistema de royalties, porque total, así no te afectan los impuestos. Tú págame en oro y ya nos buscaremos la vida. Y luego, para que le guste los dividendos, pues la empresa, a pesar de las fluctuaciones del precio del oro, como podemos ver, a partir de 2008 hasta ahora, el oro ha ido fluctuando, pero la empresa ha podido ir aumentando los dividendos. Así que para el que le gusten los dividendos,
pues es una empresa también a tener en cuenta. Ahora mismo la yield que paga creo que es cerca del 1%. Y bueno, pues yo os voy a traer otro tipo de modelos de negocio y más que hablar sobre empresas en concreta, sino es en pensar en modelos de negocio en concreto en que sean resistentes a las crisis. Por ejemplo, el caso de Visa, en que, como todos sabéis, Visa lo que hace es quedarse un tanto por ciento de cada transacción que se realiza. Y eso es significativo, porque si la inflación es del 7% o del 2%, a Visa no le importa, porque como que se queda un tanto por ciento, no termina por afectarle. Y eso ha provocado de que sea un negocio muy, 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 muy resistente a las crisis. Y además es una empresa de gran calidad, o sea, con un MOAT brutal, economías de escala, efecto red, o sea, es un auténtico empresón. Y eso explica pues su grandísimo comportamiento, que ha subido un 1.200 desde que salió a cotizar. Y en 2008 pues se la pegó bastante, obviamente, pero es que tampoco era el monstruo que es actualmente. Y desde máximos Visa, obviamente, se la ha pegado también, pero es que ha caído tan solo un 12% desde máximos. Lo ha hecho bastante mejor que el mercado. Y eso que está a unos múltiplos bastante exigentes. Está cotizando ahora mismo a unas 30 veces. Pero es que se lo merece por ser un negocio tan resistente, con barreras de entrada, unos efectos red brutales. O sea, es una impresión. Otro tipo de empresas que lo suelen hacer muy bien en empresas en periodos de crisis son las empresas contracíclicas, es decir, que literalmente ganan dinero cuando todo el mundo pierde. Es el caso de Altisource, que como sabéis, como si aumentan las ejecuciones hipotecarias y se echa a la gente de su casa, pues ellos es donde ganan más pasta. Tenemos el caso de Flow Traders, que es un market maker que lo que hace es ganar dinero con la volatilidad, y como las caídas suelen ser más pronunciadas y rápidas que las subidas, pues se beneficia de facto. De hecho, cuando hay una crisis, estos tíos ganan muchísima pasta, les va muy bien. O el caso de Geogroup también, que es una empresa de cárceles. Cuando hay crisis aumenta la delincuencia, con lo cual aumenta tu base de clientes potenciales. Otro tipo de empresas que funcionan muy bien son las que tienen contratos estables a muy largo plazo. Y aquí es importantísimo ver la contrapartida, con quién tienes el contrato. Y en el caso, por ejemplo, de Lockheed Martin, tienes el contrato con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos y la grandísima mayoría de gobiernos. Para que un gobierno no te pague, mucho se tiene que liar. Y cuando tienes un backlog en que tú tienes con los contratos actuales para años y años y años, si hay una crisis más o menos breve, tú ni te enteras. Y de hecho, el gasto en defensa es cuestión de seguridad nacional. Es decir, ya puede haber una crisis, pero tú vas a tener que invertir en defensa, sí o sí, porque es que si no te invaden o pierdes la ventaja tecnológica a largo plazo, con lo cual estas empresas también suelen hacerlo muy bien en periodos, disculpas, en periodos de crisis. Otras empresas son las que serían antifrágiles, es decir, las que se benefician de las crisis y que a largo plazo les va mucho mejor. Un ejemplo serían las empresas con mucho cash, o podremos hablar de Berkshire Hathaway, por ejemplo, que tiene muchísimo cash. Al ser tan grande en un bull market, pues solo puede comprar empresas que sean ya muy, 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 muy grandes, con lo cual suelen estar ya más bien muy bien valoradas si no cotizan a un premium, que ya son precios en que no vas a ganar pasta. Pero cuando haya un crash, tú puedes tener la oportunidad de usar estos billones y billones para, por ejemplo, rescatar empresas muy grandes en que o lo haces tú o no lo hace nadie, y por lo cual puedes poner todas las condiciones que tú quieras. O puedes encontrar empresas que normalmente, al ser tan líquidas o al ser tan grandes, tú impulsarías ya directamente el precio por arriba, con lo cual no podrías tener una posición significativa de manera más o menos rápida, sino tendrías que ir comprando poquito a poquito. En las crisis encuentras gangas en todos lados, incluso en las empresas más grandes. Otro tipo de empresas que son interesantísimas es aquellos
en que sabes que el consumo no te va a caer durante una crisis. Si tú bebes agua, tú vas a beber la misma agua, sea 2008 o sea 2021. Vas a tener que necesitarlo. ¿Algún ejemplo de empresas? Pues, por ejemplo, las tabacaleras. Aquí en especial mención a Karelia Tobacco, es la tabacalera en Grecia, en que está terriblemente barata, o sea, es brutal. Paco Lodeiro ha hablado muy bien de ella y creo que tiene algún análisis por ahí subido, así que echadle un vistazo. Y claro, la gente fumadora va a fumar lo mismo, haya crisis o no. Y de hecho, tú le puedes subir el precio durante las crisis y es que te lo va a seguir comprando, porque es una adicción al final. Otro tipo de empresas que funcionan muy bien en las crisis son aquellas que son muy oportunistas con el capital allocation, en el que se dedican a hacer muy buenos deals o a recomprar muchas acciones, etcétera, etcétera. Eso solo lo pueden hacer o las empresas que tengan un management espectacular o las que tengan márgenes y retornos elevados. Porque claro, tú puedes ver que estás muy barato, pero si tú también entras en pérdidas o tu margen se ha comprimido demasiado o estás demasiado apalancado, pues no vas a poder usar ese capital para recomprar acciones o para hacer nuevas compras. ¿Algún ejemplo de empresas que hayan tenido una excelente capital allocation? Pues sería el caso de Brookfield o el caso de Constellation Software. Lo que pasa es que Mark Leonard no es muy fan de las recompras, ese es el problemilla, pero salvo esto, siempre cuando hay crisis se hincha a comprar pequeños negocios a muy buenos precios. Y lo mismo hace Brookfield, ya sea con acciones propias o haciendo spin-offs o comprando otros activos, etcétera, etcétera. Pero lo realmente importante, yo creo que son 3 puntos, es tienes que comprar barato, eso no importa cuándo lo leas, y tienes que comprar cosas buenas. Si quieres no quieres comprar barato, tienes que comprar una cosa que realmente sea muy, 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 muy buena, o viceversa. Si no quieres comprar algo que sea bueno, tiene que estar muy, 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 muy barato para comprarlo. Pero dentro de esta ecuación, esta balanza, pues yo siempre prefiero comprar barato para tener un buen margen de seguridad. Y en lo que con el tiempo he estado viendo que tiene más y más y más importancia es que la directiva es un must. Tú puedes tener el negocio más anticíclico del mundo, con contratos a largo plazo o lo que tú sea. Puedes tenerlo todo bueno. Que si no tienes un tío con cabeza, a lo mejor se asusta y dice, pues bueno, vamos a diluir ahora y la destrucción de valor a largo plazo termina siendo brutal. Eso ha pasado, por ejemplo, el caso de Altisource. O sea, es una empresa contracíclica, pero después emites unos warrants y bonos que, bueno, es cuanto menos dudoso el cómo ha estado haciendo. Eso ya es para otro programa. Y bueno, también pediros, si conocéis alguna empresa que sea muy, muy buena o que se comporte muy bien en periodos de recesión, pues obviamente dejadla en los comentarios. Hay muchísimas, por ejemplo, es que podríamos hablar, bueno, de infinidad de empresas. Os he puesto estas como ejemplos y las cosas en las que yo más o menos suelo buscar. Y dicho esto, creo que esto es todo por el programa de hoy. Espero que os haya gustado y Albert, nos despides como siempre. Pues sí, esto ha sido todo el programa de hoy. Recordad que en Portfolio de Inversión podéis montar vuestra cartera de forma gratuita. Se ven cosas muy chulas este 2023 en Portfolio de Inversión, así que podéis registraros. Y análisis de inversión, pues podéis leer los mejores análisis en habla hispana. Así que bueno, muchas gracias por vernos. Recordad dejar un like, un comentario y nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Y recordad, vaya deep. Chao, chao.